Muy buenos días. En el Evangelio del día de hoy encontramos la historia o la vocación de Mateo. Dice el Evangelio y empieza con estas palabras, que Jesús iba caminando cuando vio a Mateo sentado en la mesa de recaudador de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. En muy pocas palabras nos da mucho el Evangelio porque nos está explicando todo un contexto. Mateo sentado. Dios sabe tu nombre. Antes de que tú pienses cualquier cosa, Dios te conoce muy bien y lo dice la Sagrada Escritura. Desde el Antiguo Testamento dice que Él sabe tu nombre e incluso conoce tus temores. Él te llama por tu nombre. Ve a Mateo. Sabía quién era Mateo y lo ve sentado, como alguien que simplemente no sabe qué hacer, como alguien que está ahí, pasivo, haciendo lo único que sabe hacer, sentado en la mesa de recaudador de impuestos. Los impuestos eran para el imperio romano y era como una especie de traición, porque ellos eran judíos, eran hebreos, tenían su propia nación, Jerusalén, pero el imperio romano había llegado y los había colonizado y ellos tenían que pagar un tributo a Roma. Prácticamente Roma les estaba robando. Por eso ellos tenían que pagar un impuesto y los soldados romanos escogían entre ellos a personas que trabajaran en ese oficio para que pudieran darles el dinero. Por eso los judíos que trabajaban para el imperio romano se consideraban traidores y pecadores porque iban y explotaban a sus hermanos quitándoles el dinero para mandarlo a Roma. Mateo estaba ahí, sentado en una mesa de recaudador de impuestos, y por ahí dicen que al ser un oficio en donde se manejaba el dinero, pues los judíos no sabían exactamente cuánto era lo que Roma exigía. Entonces los que se dedicaban a recaudar impuestos usualmente cobraban más. Y los judíos, los romanos, más bien los romanos los dejaban porque al final de cuentas mandaban la cantidad de dinero que ellos requerían para continuar. Entonces Mateo está ahí recaudando impuestos, sentado, no se mueve, está haciendo lo que siempre hacía, en esa actitud pasiva de estar robando, de estar codiciando, de estar traicionando, de estar ahí. Cuando en eso Jesús se acerca y es Jesús quien le dice, sígueme. Una sola palabra que implica una invitación, que implica un movimiento y que implica una opción. Mateo estaba sentado, él no sabía, no tenía opciones, estaba ahí, nadie le había dicho que podía hacer otras cosas. Hasta que Jesús se acerca y le dice, sígueme. A veces a nosotros así nos pasa en el pecado o en el estilo de vida que estamos viviendo. Lo hacemos porque simplemente no pensamos que tenemos otras opciones. Si tú tuvieras más opciones, ¿harías lo que estás haciendo? Seguramente lo harías con más amor o te detendrías y ¿por qué no cambiar? Jesús se acerca y le dice, sígueme, le da otra opción. Y a veces en los retiros vocacionales se utiliza mucho esto. A veces pensamos que tengo que casarme porque es lo único que sé. O sea, uno nace, crece, se reproduce y muere. Pero cuando Jesús viene y te da otro sentido, te da otra opción, es ahí donde tú te tienes que dar cuenta que no tienen que ser las cosas así. Hay muchas opciones. No tienes que ser esclavo del dinero, del placer, de estar buscando el poder. Hay otras opciones. Jesús le da todas esas opciones a Mateo cuando le dice, sígueme. Y él se levanta y deja esa mesa, deja de hacer lo que estaba haciendo, deja esa actitud pasiva e inicia toda una aventura diferente que él nunca imaginó. Porque si hubiera imaginado que la vida era diferente, no estaría sentado, sino que estaría en movimiento. Por eso Jesús dice, sígueme. A veces las personas malas, como solemos catalogarlas, las personas malas, los drogadictos, los borrachos, los mujeriegos, las personas que codician el dinero, que son prepotentes, que son arrogantes, son así porque no se han dado cuenta que tienen muchas opciones que pueden cambiar.
Las personas que están aburridas, que están perdiendo el sentido de la vida, las personas que están empezando a caer en depresión, es porque no se han dado cuenta que tienen muchas opciones. La vida no tiene que ser necesariamente como la estás viviendo. Puede y debe de ser mejor cada día. Si tú tuvieras más opciones, ¿seguirías haciendo lo que estás haciendo? Detente un momento. Quizás si tienes muchas opciones y no te has dado cuenta. Quizás Jesús a ti también te dice, sígueme y deja de hacer lo que estás haciendo y lánzate a una nueva aventura. Claro, para dejar un trabajo o pensar entrar a una congregación religiosa o al sacerdocio, te voy a recomendar, tienes que tener un director espiritual. Pero si esto lo aplicas a tu diario vivir, a la pasión en cómo trabajas, a la pasión en cómo te diviertes, cómo buscas los momentos de recreación en tu vida espiritual, la vida espiritual no es una vida pasiva, sentada, sino que en el espíritu se tiene que estar continuamente moviendo y recreando y rejuveneciendo y creciendo. Por eso Jesús en la vida espiritual siempre te invita a caminar, a seguir, no te detengas. Pero si en tu vida emocional sientes que tú estás como Mateo sentado, haciendo lo que solamente sabes hacer, lo que se supone que tienes que hacer, déjame te digo, tienes muchas más opciones. Primero, revísalas y escucha a cada una de ellas y entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no lanzarse a una nueva aventura? La vida no es solamente nacer, crecer, reproducirse y morir, no, la vida no es eso, es mucho más. La vida no es solamente recaudar dinero, no, la vida es mucho más. ¿Por qué no? Y este Dios que sale a nuestro encuentro, que camina con nosotros, este Dios que conoce nuestro nombre y nos conoce mucho mejor que nosotros mismos, este Dios que incluso sabe nuestros temores y aún así se acerca a nosotros y nos dice, sígueme, porque Él sabe. Este Dios vivo y real sabe que solamente en su camino encontramos la realización personal, encontramos nuestra felicidad. Que sea Él quien el día de hoy, pronunciando tu nombre, te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En tu vida espiritual tienes muchas opciones. En tu vida emocional tienes muchísimas más opciones. En tu vida diaria hay opciones. Escucha, no estés condenado a repetir una rutina, sino escucha. Dios es el que hace nuevas todas las cosas y quizás lo que tienes que cambiar es tu interior, tu actitud, porque cada día brilla con una intensidad diferente. Que tengas un excelente día.